¿Qué onda? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bueno, el día de hoy, pues como ven, voy a tratar de cocinar lentejas en la estufa solar. Voy a seguir haciendo los experimentos en la estufa solar. Esta estufa solar que ya les mostré la vez pasada, donde cociné arroz. Y bueno, el, el experimento del arroz fue un éxito a medias. Al final sí se cocinó, pero pues no se cocinó de la manera que yo quería. Como les dije, voy a intentarlo hacer otra vez, pero pues no en esta ocasión. En esta ocasión yo quiero cocinar lentejas. Normalmente los granos en general tienen una dificultad para cocinarse. Normalmente los granos, por ejemplo, tienen una cocción entre 2 horas, 3 horas más o menos, depende. Y, por ejemplo, en una olla express posiblemente tarde menos, tarde entre hora y media. Pero en general son más complicados porque pues, su cubierta natural impide que se traspase la humedad hacia el grano. Entonces, yo quiero con esto, lo que quiero es probar el alcance de la estufa solar. Quiero saber cuáles son sus deficiencias. Y ahora, si hay una manera de mejorarlo y poder cocinar más rápido o que sea más eficaz, más potente, entonces puede hacer la mejora. Precisamente para eso son estos experimentos. No, el hecho de que haya hecho la estufa solar y bueno, la tenga y la esté probando no quiere decir que sea un producto terminado, digámoslo así. Yo lo que quiero es mejorarla y que sea algo bastante práctico de usar y eficiente, ¿no? Quiero que en algún momento a lo mejor lo podamos considerar como un recurso que nos pueda ayudar a cocinar nuestros alimentos en sustitución de la estufa de gas. Ustedes pueden encontrar muchos experimentos parecidos pues en internet, ¿no? Hay muchas estufas solares que son bastante eficientes, pero también tiene que ver los materiales y el recurso que se usa para hacer esas estufas solares. Mi objetivo también era que pues hacer una estufa solar que no dependiera de tener bastante recurso para tener excelentes materiales y hacerla pues de ciertos materiales muy específicos que a lo mejor no podamos conseguir, ¿no? Porque ciertamente hay unas que son muy eficientes, pero son demasiado costosas. Usan materiales ya un poquito más caros, usan metales, se ocupa herramientas específicas, se ocupan habilidades específicas. Entonces mi intención no es esa, no es complicar las cosas, sino hacer las cosas más prácticas. Y bueno, pues más que nada esa es la finalidad, ¿no? Buscar las mejoras de las deficiencias de la estufa solar y ver si podemos llegar a un resultado que sea práctico y que sea usable y podamos considerarlo como una buena herramienta, como una opción práctica para la estufa solar en caso de que no tengamos gas o en caso de que querramos ahorrar un poquito de gas, especialmente en estas situaciones que, por ejemplo, ahorita pues estamos un poquito atravesando una situación un poquito complicada. Me refiero al mundo en general por el tema de los hidrocarburos y todo eso. Entonces, posiblemente se aumenten un poco los precios y tengamos que vernos en la necesidad de ahorrar un poquito nuestros recursos, ¿sale? Y bueno, pues eso. Y bueno, lo único que van a llevar las lentejas es agua, sal y un poquito de cebolla deshidratada, ¿sale? Poquito, poquito de cebolla deshidratada. Yo creo que con eso. Realmente parece poquito, pero eso es demasiado. Está deshidratada. Recordemos que está deshidratada la cebolla. Y bueno, pues eso. La voy a poner primeramente 3 horas. Si no se cocina, si veo que no se cocina en 3 horas, entonces la voy a dejar 1 hora más o si no el resto del tiempo que haya sol, ¿sale? Por ejemplo, no sé, dejarla a lo mucho 5 horas, sacarla más o menos entre 3 de la tarde, ya a lo mucho a las 4 de la tarde. Y bueno, pues eso, ¿no? Vamos a ver si funciona. Y bueno. Bueno, pues ya quité las lentejas del sol. Miren, para ser justos,
Las lentejas sí se llevaron algo de tiempo, no se hicieron en las 3 horas. De hecho, a las 2 horas me dio curiosidad y me asomé para ver cómo iba el cocimiento. Y las lentejas no estaban cociéndose bien. Ya en 2 horas todavía estaban bastante duritas. Entonces lo que hice fue aplicar este truco. Lo embolsé para que se creara un efecto invernadero. De esa manera el calor se iba a encerrar y se iban a cocer más rápido. Eso es lo que les comentaba. Eso es lo que les comentaba hace rato, ¿no? A eso me refería yo cuando yo decía que había todavía espacio para mejorar la estufa solar. Solamente había estado probando los paneles, pero no había estado poniendo en práctica los otros trucos como crear el efecto invernadero, ¿sale? El efecto invernadero es uno de los trucos que se puede usar para mejorar la estufa solar. Esto no es que aumente la temperatura en sí, lo que hace es evitar la pérdida de temperatura. Toda la temperatura que irradia la estufita al calentarse pues se pierde, ¿no? Se pierde en la atmósfera. Lo que hace el efecto invernadero es encerrar en una pequeña atmósfera, que es esta que hago cuando encierro la bolsa. Entonces esa temperatura no se pierde, esa temperatura queda encerrada. Lo que necesitamos es hacer un ambiente hermético y se va a quedar aquí adentro, lo que evita que se propague pues por el exterior, ¿no? Por la atmósfera, y de esa manera no se enfríe nuestra estufita, no vaya perdiendo temperatura. Al contrario, va almacenando temperatura en esta pequeña atmósfera que va quedando. Entonces eso hace que se caliente más rápido, que suba la temperatura más rápido. Eso nos ayuda bastante en el cocimiento de los alimentos. En este caso de las lentejas. Las lentejas la verdad sí eran un reto para la estufita solar, porque como les dije hace rato, las lentejas son uno de los alimentos que cuesta un poquito más de trabajo incluso para la estufa normal, por el hecho de que pues lleva bastante tiempo de cocimiento por su cáscara, igualmente los frijoles y los garbanzos. Entonces pues yo quería probar cuál era el alcance de la estufita. Ya a las 2 horas yo comprobé que le iba a ser bastante difícil cocinarlo. Entonces decidí pues aplicar de una vez el truco que yo tenía, digamos que era un truco que tenía bajo la manga, ¿no? Eso yo lo tenía contemplado para ver si no se cocinaba, pues se lo iba a tener que aplicar, ¿sale? Entonces, bueno, se lo puse y pues así de esa manera, pues sí era posible que se pusiera la lenteja, ¿no? Si no, la verdad es que iba a ser bastante complicado que se cociera. Esto es independientemente de que yo puse las lentejas a remojar toda la noche, que se supone que debieron haberse ablandado. Como les comenté hace rato, no sentí realmente que se ablandara tanto. Pero bueno, imagino que eso ayudó un poco también. Pero vamos a ver. La verdad es que sí siento bastante la diferencia de cuando se calienta de manera normal, cuando está solamente la estufita en la estufa solar a cuando le puse esto. La verdad, sí se siente bastante caliente. No puedo agarrar la estufita así nada más porque está súper caliente. Miren, si se dan cuenta absorbió bastante agua, como que se inflaron. Están gorditas y todas se cocieron así como que uniformemente. La verdad no se imaginan lo caliente que está la cacerolita. Vamos a ver. Miren. Vamos a aplastarlas a ver tantito. Ahí está, miren. Están blanditas. Están blanditas. ¿Pueden ver? Saqué estas lentejas más o menos como a las 10, a las 9:57 más o menos. Y ahorita pues
son las 3. Entonces se llevó como 5 horas, ¿no? Yo creo que se habrían cocido en menos tiempo, como en 4 horas, más o menos ya deben haber estado listas. Pero yo decidí que después de meterlas a la bolsa les iba a dar otra vez 3 horas. Ya ven que les dije que a las 2 horas yo me asomé y pues no estaban todavía listas. Entonces las metí a la bolsa y decidí que en 3 horas las iba a volver a ver. Entonces por eso fueron las 5 horas. Sin embargo, imaginemos que hubiera aplicado la bolsa desde el principio. Yo creo que pues en esas 3 horas, en las primeras 3 horas ya se hubiera cocinado. Ya a lo mucho en 4 horas. Pero no se hubiera ocupado las 5 horas. Entonces, bueno, al final sí se terminaron cocinando. Como les comenté, tuve complicaciones. Solamente la plaquita de reflejante, la placa reflejante de la estufa solar, pues no era suficiente para poder cocinar estas lentejas. Por eso tuve que aplicar este truco. Y yo creo que va a ser necesario aplicarlo en otros alimentos, porque no todos los alimentos son tan blandos como el arroz, que puede penetrar fácilmente la humedad para la cocción de ese alimento. Porque también tengo planeado cocinar garbanzos y cocinar frijoles. Igualmente tengo planeado cocinarlos de la misma manera, remojarlos para que se ablanden un poco y después ponerlos en la estufa solar. Ahora, el punto es que yo quería comprobar que la estufa solar podía cocinar los granos, ¿no? Que es algo complicado. Que por ejemplo nosotros cuando queremos cocinar este tipo de granos, pues tenemos que chutarnos por lo menos 1 a 2 horas de gas en nuestra estufa normal. Yo lo que quiero es pues ver que realmente sea posible un ahorro ocupando esta herramienta, ¿no? Ustedes ya lo vieron. Y bueno, yo creo que también vieron que la estufa que se ocupó es una estufa diferente a la estufa que había ocupado para las pruebas del arroz y otras pruebas que hice. Es una estufa que hice para ver si se podía alcanzar un buen resultado con materiales, con materiales comunes, ¿no? Lo que ustedes vieron es una estufa hecha de papel aluminio con cartoncillo. Esa estufa pues ha resultado bastante buena, ¿no? También hice pruebas con ella, hice pruebas con agua y esta es la prueba de alimento. Desde el primer momento en que la hice, esa estufa pues resultó bastante eficiente. Sucede que esa estufa siento que sí refleja mejor el calor que la estufa que yo he estado ocupando, y es porque pues no rebota el calor hacia otros lados. La estufa que había estado ocupando pues ven que tiene una cuadrícula, pequeños cuadritos. Desgraciadamente la doblé porque creí que de esa forma iba a ser más fácil que tomara ciertas formas que yo necesitara para poder cocinar, pero realmente eso le jugó en contra. Eso hace que tenga pues varios cuadritos que cada uno refleja la luz en diferente ángulo, ¿no? Eso provoca que también se disperse mucho la luz. Entonces no hace una reflexión de la luz uniforme y hacia el punto que yo quiero. La estufa que vieron que ocupé, pues no tiene ese problema porque no tiene los dobleces. Así que realmente lo que hace es apuntar todos los rayos hacia donde yo quiero. Esa es la ventaja de esa pequeña estufita. Si me preguntan, yo creo que es un poquito más efectiva que la estufa de paneles solares, y no es porque tenga mala calidad la estufa de paneles solares, sino porque la regué al momento de hacerla. Yo pienso que si vuelvo a hacer la estufa de paneles solares y no le pongo esos dobleces, obviamente va a ser muchísimo más eficiente que esta estufa nueva que hice con papel aluminio y cartoncillo, porque el panel de espejo adherible refleja mucho mejor la luz que el papel aluminio. El papel aluminio tiene el problema de que dispersa mucho la luz por las micro rugosidades que tiene. Si ustedes se dan cuenta, incluso la parte más pulida del papel aluminio no da un reflejo perfecto, y eso es por la dispersión de luz por las micro rugosidades que tiene el papel aluminio. Entonces no aprovecha también la luz como un espejo adherible. Entonces pues eso. Como les comento, pues fue una prueba para ver si con materiales caseros, digámoslo así, se podía hacer una estufa eficiente. Y sí, en efecto, es una estufa bastante eficiente. Claramente necesita su ayudita, porque solamente los paneles no es que sean suficientes para cocinar con la estufa solar. Siempre tenemos que apoyarnos de algunos otros trucos. Incluso los paneles de la estufa solar que yo diseñé son muy pequeños.
Entre mayor sea el área de reflexión de rayos, pues es más eficiente la estufa solar. Por su diseño, la estufa solar que hice, pues es pequeña. Los paneles son bastante pequeños a comparación de otras que ustedes pudieran encontrar en internet, pero es porque está pensada para que sea portátil. Yo quería que fuera portátil y eficiente. Sin embargo, yo creo que si la hacemos más grande, pues podría ser mucho mejor, ¿no? Podría tener un mejor rendimiento, pero por el momento no la quiero hacer más grande. Quiero ver qué tan buena puede llegar a ser, cuál puede ser su máxima capacidad, así en el formato que está hecha, ¿sale? Y vamos a valernos de algunos truquitos. Este es solo uno de los trucos que pienso aplicar. Hay otro truco que pienso aplicar. Por ejemplo, la atmósfera que se crea con la bolsa, que les dije que, bueno, es básicamente el efecto invernadero, que es la acumulación de temperatura en una atmósfera sellada. Se puede volver a aplicar, se puede volver a repetir. O sea, yo puedo hacer esto y meter otra vez esta sartén en una bolsa, creando una segunda atmósfera que va a evitar que haya más pérdida de temperatura. A través de digamos que se almacena aquí una pequeña atmósfera que se va calentando, pero pues también por radiación va perdiendo un poco de temperatura. Entonces lo que yo pienso hacer es meterla en otro contenedor para que la pérdida de temperatura sea menor. De esa manera se va a preservar más la temperatura. Esa es la idea. Y de esa manera se va a calentar mejor la estufita. Quizá no va a alcanzar más temperatura, pero por lo menos va a preservar más la temperatura y posiblemente se caliente más rápido. Esa es la idea. Lo que quiero hacer es un cubo contenedor de acetato para meter la sartén ahí. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver después, ya van a ver ustedes. Yo voy a seguir haciendo mis pruebas con la estufita solar. El punto es aquí que pues sí cumplió su cometido la estufa solar en esta ocasión, con todo y su truco. Se cocieron las lentejas y pues esto nos indica que sí es posible que se puedan ahorrar unos cuantos pesos con un poco de ingenio y poco recursos realmente, porque esa estufa solar que les mostré pues no contiene piezas, no contiene partes que sean un poquito complicadas de conseguir. El espejo adherible tampoco es que sea muy difícil, sin embargo es un poquito costoso como para empezar a hacer este tipo de experimentos. Entonces pues ahí tienen la opción, ¿no? El papel aluminio y cartoncillo, ¿sale? Yo creo que voy a hacer un video para que ustedes vean cómo la pueden hacer y también empiecen a hacer sus experimentos, para que se den cuenta que pues realmente es posible ahorrarse unos pesos utilizando pues esta pequeña herramienta, ¿no? Bueno, pues eso es todo. Que Dios los bendiga. Chao, chao.